la teoría nos quedamos un ratito y hacemos todas las consultas que necesiten, ¿no? Ahí Ok, estamos para, evacuamos todas las dudas que tengan. ok. Por ahora ocupamos un ratito para dar la clase y después hacemos consultas, no hay problema del tiempo que nos tengamos que quedar después. Acuérdense para los de agronomía que el viernes rendimos parcial. Profe, con respecto al parcial, Sí, ¿habrá alguna posibilidad de tener la formulita anotada en un papel, por esa ¿por casualidad? qué? Porque Porque, son bastantes, digamos. ¿y cuántos años tiene Córdoba? Profe, ya la memoria ya me falla, ya imagínese. Yo tengo No, 28 ¿cuántos años ya. No tenés? me acuerdo lo que hice ayer, no me voy a Oh, acordar la fórmula, imagínese. 28. No me acuerdo ni la fórmula de la fotosíntesis, profe, imagínese. No, no tuvimos tiempo de hablar de esas cosas, pero ni para el parcial ni para el examen final, en esta asignatura se solicita que se aprendan una fórmula de memoria, ¿no? Gracias, profe. Lo que sí se debe conocer, lo que sí se debe saber es datos que necesito para aplicar la fórmula. ¿Dónde los busco? Si son datos puntuales de un momento, como si yo sacara una fotografía solamente del lugar, o si yo requiero que los datos tengan determinada serie de años de acumulación y con un parámetro que los haya normalizado. Entonces, tengo que conocer eso. Ustedes, más rápido que yo, encuentran la fórmula en el celular, no les hace falta ocupar la memoria en eso. Más allá que diga el alumno que no tiene memoria, que ya no se acuerda, usted sí se va a acordar de que para hacer un cálculo de escurrimiento o un cálculo de ascenso de la freática va a necesitar la lluvia, va a necesitar la porosidad, va a necesitar la capacidad de campo, va a necesitar un coeficiente de escurrimiento, se va a acordar de eso. Claro, el Y cómo después va a aplicar, saber que digamos, lo los puedo datos. buscar, de que voy a tener que buscar la precipitación, una de diseño, si quiero utilizar, o voy a recurrir a la tabla de Temes para sacar el coeficiente de escurrimiento, o voy a recurrir a mis apuntes de edafología si no conozco la densidad, pero si no conozco la porosidad, pero si conozco la densidad. ¿Eh? Eso se va a acordar de dónde lo puedo buscar para terminar de conformar el dato. Pero sí qué dato necesito para poder arribar a algún número que me esté interesando conocer. Entonces, ni para el parcial ni para el examen final se tienen que aprender la fórmula, de la lámina de agua. La lámina de agua para el lavado, ¿qué se tienen que acordar? Que necesitan conocer qué espesor quiero lavar, qué conductividad inicial hay, qué conductividad final hay. Quiero llegar en el suelo. ¿De dónde voy a sacar los valores de conductividad? Uno del análisis del suelo, el otro el final de una tabla, porque va a depender del cultivo. Y el espesor lo voy a determinar yo. Pero no me tengo que acordar si va multiplicando, si va dividiendo, si va elevado al cuadrado, si es la raíz cúbica. Esas cosas no me tengo que acordar. ¿Sí? Bien, profe. ¿Te acuerdas de Profe, la consulta? sí, profe, y con respecto, por ejemplo, a las tablitas estas que nos ayudaban a clasificar la calidad del agua, ¿eso también nos otorga una tablita, digamos, como para que nosotros vamos mirando? Eh, esa sí ya te la aprendés, pues entonces. Está bien, ¿Sí o no? profe. Ninguna. ¿Cómo? Son todos números de memoria eso. No tiene sentido que se aprendan una tabla de memoria. Personalmente, no veo ningún beneficio se aprenda en una tabla de memoria, ¿no? Hay materias que sí consideran que hay que determinadas este, tablas, determinadas orientaciones de algunas cuestiones sí las deben conocer,
y eso es a criterio de cada asignatura. Particularmente en esta asignatura nunca se pidió una tabla de memoria o una fórmula de memoria. Esto, profe, me deja tranquilo. Bueno, dedíquese, hay que saber cómo aplicar. Ese es el sentido de la materia, es cómo aplicar, cómo solucionar, pero no aprenderse eso de memoria. En esta asignatura habrá otras que sí requieren un uso de la memoria, como lo que es una botánica sistemática, donde ahí sí tienen que apelar a la memoria, aprenderse cuestiones, muchas cuestiones de memoria, pero porque es la característica de la materia, ¿no? En esta particularmente no tienen que aprenderse de memoria, sino a saber usar. Bien, ¿alguna otra cuestión? ¿Alguna otra duda que tengan antes de empezar la clase? ¿Sobre el Por ahora parcial? no, profe. Por ahora no. El profesor para agronomía y el profesor Martín para recursos, el profesor Denis, ya tiene, eh, ha trabajado sobre, los dos han trabajado sobre quiénes han rendido los cuestionarios, quiénes no han rendido los cuestionarios, quiénes han presentado los prácticos. Entonces, ya están aquellos que no cumplieron eh, no cumplieron con las cuestiones obligatorias de haber rendido los cuestionarios, o que rindieron dos y el tercero, no, dos mal y el tercero no le fue bien. Entonces se va a publicar los que ya no pueden rendir el parcial este viernes, lo que no más adelante, en cada página, ¿no? Para recursos más adelante, para agronomía se va a publicar mañana los que ya no están en condiciones de poder rendir el parcial porque no cumplieron esas cuestiones obligatorias que tenían que cumplir, como hablamos el primer día. Las consultas que están haciendo en el chat sobre el ingreso y en qué anfiteatro o aula sería, bueno, no logramos sacar la resolución hasta hoy de que se tomen los parciales presenciales, así que hasta mañana no va a salir y no se va a publicar en tiempo. El parcial por ahora para agronomía va a ser vía plataforma. Para recursos seguramente ya va a ser en la universidad, y como va a haber bastante tiempo para notificarlos en qué horario hay que ir y dónde va a ser, eso se va a publicar después en la página de recursos. Bien. ¿Alguna otra preguntita? Nosotros lo que vamos a ver ahora es un complemento de la clase pasada, que tiene que ver con las cuestiones de los freatímetros instalados en la zona esta del Dorado del Valle. Una es la zona, cómo ha ido variando a lo largo del tiempo, y para que veamos que ese cambio de uso de suelo produjo ese ascenso de la freática y llevó a la necesidad de instalar esta red, y después cómo se construyeron estos freatímetros que se instalaron y cómo se instalaron, ¿no? Fíjense que esto es todo trabajo del INTA, de acá el técnico Agustín Franzoni es el que más ha trabajado, el que más ha llevado, que se puso a la carga con estas cuestiones. Fíjense que hay un detalle de las imágenes satelitales desde el año 72 al 2011, que es cuando se instala la red. Y si ustedes ven cómo ha ido cambiando, cómo estas... Se ve, ¿no? Porque esta mañana estaba dando la clase y no lo estaba mostrando. Yo creía que se veía. ¿Se ven las imágenes? Sí, profe. Gracias. Fíjense que todos estos puntitos son los freatímetros que se instalaron para conocer la dinámica de la freática y en la zona del Río Dorado y en la zona de Andra. Estas
es antes de hacer las explotaciones. Fíjense que esos espacios en blanco son las únicas poquitas que ve de desmontes, y después son los ríos y es la ruta. Y con el paso del tiempo, fíjense que se comienza ya a hacer aprovechamiento agropecuario de esta zona, comienzan a aumentar todo lo que son los desmontes, ¿sí? Y no paró más, ¿no? Comenzaron y cada vez se fue desmontando más y aprovechando. Fíjense que después no va a quedar, va quedando estos espacios reducidos con monte. Fíjense que el paso del tiempo va a ir quedando esos pedacitos nada más, y después se sigue avanzando, fíjense en toda esta franja cómo se sigue avanzando, se van expandiendo en todas las fronteras, y llegamos a tener prácticamente todo con cambio de uso del suelo en estos lugares. Entonces, llevó a que se cambie totalmente la vegetación nativa, propia del lugar, como está puesto en las diapositivas, con un sistema radicular que es profundo, que bombea toda esa agua desde profundidades, por un sistema radicular que es superficial y con una capacidad de bombeo obviamente diferente, ¿no? Con una evapotranspiración totalmente distinta. Esos desequilibrios son los que nos hacen que después en esta zona la freática tenga ese comportamiento y que se hayan producido ahora estos problemas que no existían, ¿no? Agustín Franzoni se encargó de hacer toda esta parte de diseño de los freatímetros, ¿no? Si ustedes ven, son realizados con tubos de PVC, en este caso eran de 40 metros de largo, y estos tubitos son los que van a simular ese sistema en el suelo para que el agua se introduzca en los caños y yo pueda medir entonces con algún sistema la profundidad del agua desde la superficie. Lo que se hace con estos caños, bueno, se recurre a las tapas de fondo, a los acoples. Esto tiene que ver porque ese tubo va a tener en la base cerrado, nos va a necesitar la parte de arriba con rosca para poder abrirlos y poder verificar los precintos para poder enrollar las herramientas comunes, la moladora, los taladros, las mechas que nos hace falta, y estas bolsas de alpillera, las poroteras que nos van a servir para envolver los freatímetros. Y esto ya cuando lo tengo que instalar, un poco de cemento y un poco de ripio. Entonces lo que se hace es cortarlo a la medida que los necesitamos, se los perfora. ¿Para qué se hacen estas perforaciones con el taladro chiquitito? Es para simular un sistema medio poroso donde el agua pueda ingresar, y el agua va a poder ingresar desde la base y por los costados. Es lo que va a ir la tapa que ve al fondo, donde también se le hace perforaciones para que pueda ingresar el agua, se los asegura, se cierra y se cubre con esa alpillera. Esta alpillera, el sentido que va a tener es lo suficientemente permeable para que ingrese el agua y lo suficientemente cerrada como para que los sedimentos no ingresen y tapen este tubo de PVC. Fíjense que se hacen estas perforaciones así con determinada distancia y como si fueran 3 bolillos, pero a los fines de permitir que el agua pueda ingresar a ese tubo. Se cubren todos los caños con las bolsas de alpillera, se los ajusta con los precintos, y después con eso se los lleva
Esto va a servir después para fijarlos. Estas son las tapas que necesitan también tener una perforación, porque si el tubo estuviera totalmente cerrado, hermético, el agua, el ascenso no se produciría del agua, y ya estarían listos ahí para poderlos instalar. Y en el campo lo que se hace es, con una barreno, se perfora y se hace el espacio para poder instalar el freatímetro. Se lo tiene que asegurar, fíjense que no es que el freatímetro va hasta arriba, se lo va a cortar después a ras del suelo, se le pone la tapita, se le pone la rosca. Entonces cuando el operario necesite revisar el nivel del agua, va a abrir esta tapa, por algún medio va a ubicar la profundidad a la que se encuentra la freática desde la superficie, y esa va a ser la medida. Si nosotros tuviéramos un sistema que registre esos ascensos y descensos de la freática, estaríamos hablando de un freatígrafo, ¿no? En este caso necesitaban un operario. Y después se lo fija con cemento, porque es muy común que las personas del lugar, cuando vean estas cosas, los saquen, los extraigan, los rompan. Entonces una forma de asegurarlos para que permanezcan en el lugar es, primero, no estén tan visibles, y después ponerle ese cemento para poder poder hacer las lecturas y mantenerlo, porque ya instalarlo ya es caro, es costoso, perdón. ¿Y el freatígrafo cómo sería, digamos? Si bien esto es un Como tiene un freatímetro. sistema, pues, ¿has visto como el pluviógrafo? Ajá. ¿Has visto que tiene un sistema que registra? Entonces con un flotante va a producir ascensos y descensos, el flotante va a ascender y va a descender de acuerdo a los movimientos del agua, y ese ascenso y descenso con un mecanismo puede ir marcando sobre una franja, una faja, una faja que esté cuadriculada. Entonces va a ir describiendo esos ascensos y los descensos de la freática. ¿Eso es Pero, diario, profe, o se toma por épocas y, críticas, como hablábamos la vez pasada, digamos? y si es el operario que va a ir a tomar, depende de... En general, eso, nosotros vamos a necesitar unas cuestiones básicamente estacionales, ¿no es cierto? Si tenemos algo a disposición, seguramente cada 15 días, y si tenemos el freatígrafo, sí, también hay que ir, si hay un sistema computarizado que me registre todos los datos, seguramente no me va a hacer falta, ¿no es cierto?, ir a retirar una faja. Pero si es un sistema mecánico, así que marque un diseño sobre un papel, lo tengo que ir a retirar, porque si no se me va a ir superponiendo. Sí, no hay método, no hay un muestreo, pero hay determinadas tablas que indican una determinada cantidad mínima de freatímetros por hectárea. Bien, sí, eso sería lo que nos faltaba para completar la clase pasada. ¿Alguna preguntita sobre esto? Profe, no sé si lo mostró y lo pasé. ¿Con qué miden, diríamos, una vez que está instalado el freatímetro? O sea, la profundidad, aunque está en la Puede tener un sistema moderno, que sea una sonda, que simplemente se introduzca y emita algún sonido cuando llegue a tocar el agua, y con eso se mide la longitud de la sonda. O si está con un sistema artesanal como el que podemos llegar a tener muchas veces, usted pone en una tuerquita o algo adosado, una cinta, y se va introduciendo, prestando atención al ruido. Entonces, cuando ese elemento que puse choca con la superficie de agua,
porque ya hemos llegado a la freática y se mide entonces la longitud de, de la cinta o de la piola con la que se ató. Es así de sencillo, digamos. No necesita mucho. Okay, Si okay. tuviera los recursos, si tiene una, que no me puedo acordar el nombre de esa, una Un sonda. radar, ¿no sería un radar? No, porque para medir la profundidad directa en el punto, es una sondita que se introduce, entonces cuando toca el agua, el sensor emite un sonido y ya con eso se puede tener la profundidad. Yo me imaginaba Pero, que era como medir el aceite del auto, el camión que ingresa una varilla graduada y ah, que acaba. sí, el asunto que va, necesita, si la tenés a más de 2 metros, Ah, te mete una piola larga. necesita una varilla, necesita un camión que lleve las varillas para poder medir, ¿no? En cambio, con los Eso sí. otros se enrolla y se va midiendo. Pero con una tuerquita, por ejemplo, y se va midiendo, si se hace un golpeteo, como cualquier superficie que tenga agua, saben que emite un sonido. Entonces, si se está atento, que así se hacían años atrás, con los alumnos incluso se salía y se hacían esas perforaciones acá en la zona de San Luis, donde hay la freática alta, eh, se, se hacía el barreno y se ponía el freatímetro y se medía. Pero bueno, las condiciones han cambiado. Eh, no, a lo largo de todo hay un alumno que pregunta si se hace la perforación a lo largo de todo el caño, a lo largo de todo el caño, porque no se sabe hasta dónde va a ascender la freática. O sea, la freática la puede llegar a tener hasta 10 centímetros de la superficie, o sobrenadando el agua, así que en superficie. Acá en la zona de Rosario de Lerma, por ejemplo, del río, cercano al río de Rosario, ahí la freática está muy alta y uno cava un poquito y aparece enseguida el agua, así que está muy cercana a la superficie. Entonces, si yo quisiera estudiar la movilidad o la dinámica de esa freática, si no hago las perforaciones en la parte superior, voy a estar perdiendo información. A lo largo de todo Profe, el caño se hace. el tubo que se usa, o sea, si viene un tubo de PVC, como dijo, ¿no? Que está Sí, perforado, ¿se puede usar alguno sí. como un dren tubular? ¿Algún material de dren tubular para hacer un fretímetro? ¿O no El sirve? tren tubular es flexible, ¿no? No lo vas a poder enterrar. Ah, claro. Ah, está bien, está bien. ¿Sí? Eh, Hay alguien que pregunta si posterior a la clase parcial va a ser, el horario del parcial va a ser dentro del horario de la práctica, porque no va a haber práctica, va a haber solo parcial el viernes. Bien, ¿alguna otra preguntita de esto? Un temita que si no hay preguntas, nosotros vamos a continuar, y tenemos que continuar con una parte relacionada a esto, casi todo está siempre vinculado, que tiene que ver con los conceptos de fertilidad del suelo y abarcando primeramente la parte de fertilidad física del suelo, ¿no? Viendo al suelo desde el punto de vista de como ese medio que nos permite tener ese soporte para las plantas y ese soporte de las plantas, obviamente nosotros vamos a, por las profesiones, o vamos a cuidarlo, esas plantas que cuidan o protegen o mantenemos por alguna actividad, o porque estamos produciendo como fuente de alimento. Ustedes lo habrán visto en suelo y lo habrán visto en edafología, que es un medio donde se llevan a cabo una gran cantidad de procesos químicos y biológicos, y donde esas fases que constituyen el suelo
tienen una conexión de manera tal de que su distribución y su disposición con respecto a esa distribución de esa fase líquida, gaseosa, mineral y materia orgánica, si está en equilibrio, todo eso hace que nosotros podamos tener las plantas y se puedan desarrollar y las podamos cultivar. Entonces, esas fracciones van a estar relacionadas con lo que es las texturas del suelo, muy, muy relacionado a lo que son las formas de agregados o las estructuras del suelo. Todo eso va a estar condicionándonos a la dinámica que tengamos del agua dentro del perfil, a las entradas, las salidas, a las soluciones que se puedan dar, y eso nos va a representar esa disponibilidad que va a tener el agua con respecto a la solución para tomar o no el agua, a la cantidad de gases o de aire que tengamos dentro del suelo, y propiedades que se pueden ver muy fácilmente perturbadas o alteradas con lo que son los laboreos, o los sistemas de laboreo convencionales, o conservadas o tratadas, preservadas de mejor manera cuando hablamos de un manejo del suelo sin ese laboreo convencional, sino con un laboreo distinto como es la siembra directa, donde nosotros no trabajamos tanto el suelo, donde no pasamos tanta maquinaria y tratamos de preservar tanto su cubierta vegetal como esa disposición, esa estructura del suelo que nos va a permitir tener un mejor medio de desarrollo para las plantas. Entonces, si nosotros utilizamos esa parte mecánica de los suelos de manera no adecuada, lo vamos a ver fácilmente reflejado en el suelo, alterándose esa estructura, esa dinámica del agua, esa disposición, esa relación con las plantas y el agua, y obviamente que tenemos efectos negativos para el crecimiento. A nosotros nos interesa siempre, y lo hemos visto en la clase pasada, en los temas anteriores, cuando el agua ocupa los espacios porosos, o cuando mermamos los espacios porosos, como vamos a ver ahora, toda esa disponibilidad que ponemos, esa cantidad de agua que podemos acumular en el suelo, se va a ver afectado. Se va a ver afectado obviamente en todo el perfil, y ese sistema poroso se puede ver o si lo tenemos anegado o si lo tenemos disminuido. Esa disminución va a ser bastante parte del objeto de la clase de hoy, esa disminución del espacio poroso. Entonces, si por un lado tenemos parte de cuando se hacen las labranzas, durante un tiempo, ese paradigma de laboreo del suelo, que es lo que pretendió siempre, es preparar una cama de siembra con una porosidad adecuada, un suelo suelto que permita el crecimiento de las raíces, que permita el desarrollo de las raíces. Pero esas labranzas, ese laboreo que se hace del suelo, en general la que ha atendido, porque además se produce un exceso de las labranzas, si bien inicialmente presenta una macroporosidad mayor, son inestables y no se comparan con esos poros que se generan por la misma flora del suelo. Esos que se generan por la misma flora del suelo son estables, son continuos y favorecen el suelo. El otro, el que se pretende hacer, primero que expone la materia orgánica, quita la cubierta vegetal, expone la materia orgánica y la oxida, la degrada, ¿no es cierto? Cuando se invierte el pan de tierra, se laborea demasiado, se pierde todo lo que es la cubierta vegetal. Y además, con las pasadas de las maquinarias, genera también lo que vamos a ver, una capa que se hace impermeable a determinada profundidad. Entonces nosotros necesitamos tener que el suelo tenga esas condiciones óptimas de desarrollo, y esto nos va a requerir primero que
tenga una buena estabilidad de agregados. Esa buena estabilidad de agregados nos va a garantizar que haya una buena circulación de agua, que ingrese el agua y que tenga una buena circulación y que yo tenga una buena aireación del sistema. Si yo tengo una buena entrada de agua, una buena circulación, también voy a tener una buena capacidad para almacenar. Y si mantengo todos esos equilibrios entre el agua y el aire, yo sé que voy a tener, los nutrientes van a estar disponibles, no voy a tener problemas por exceso de dióxido de carbono, por falta de oxígeno, y además voy a evitar que se produzcan esas impedancias mecánicas dentro del suelo, pero por un exceso de laboreo fundamentalmente. Entonces, para Casanova, define la fertilidad física como todos aquellos factores que contribuyen o se constituyen como una barrera física y que no permiten un buen desarrollo del sistema, tanto radicular, que después se va a ver reflejado en un sistema aéreo, ¿no? de las plantas. Uno de los principales efectos que nosotros vamos a tener por ese mal manejo del suelo, el más importante es la compactación, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos compactación, voy a tener dificultades para el desarrollo de las raíces, para aprovechar la humedad, para aprovechar los nutrientes o para la disponibilidad de oxígeno. Entonces, esa relación suelo, agua, parte mineral, tiene que estar en equilibrio y no la tenemos que perder. ¿Por qué? Porque, fíjense, en un sistema ideal que ustedes han visto, tanto siempre con los profesores de edafología o los profesores de suelo, que no son tan distintos, son los mismos. En un suelo ideal, ustedes saben que está esa distribución de gran porcentaje de la fracción mineral, una fracción orgánica, y una fracción de aire y una fracción de agua. Cuando se comienzan los procesos de compactación, ¿cuál es la fracción que va a crecer? La fracción aire. La fracción mineral, se va a reducir el aire y el agua. Exactamente. La fracción mineral es la que va a crecer y va a disminuir la fracción de aire y también la posibilidad de almacenar agua, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos un 25 y un 25 y 45 de acá, esa fracción mineral se va a aumentar, va a disminuir la fracción disponible para la porosidad, ¿no es cierto? Para tener aire en el sistema y almacenar agua. Y por supuesto que la materia orgánica también se va a ver afectada y va a disminuir. ¿Eso se traduce como una ruptura de estructura, profe? ¿La pérdida de estructura? Claro, sí. Sí, acuérdate que ya se hace todos esos agregados y todo, cuando hago demasiado maquinaria, ¿qué se traduce? En algo masivo, ¿no es cierto? Claro. Sí, exactamente, eso es. Entonces, bueno, esto es lo que les había dicho yo al principio, y con la compactación, ¿qué es lo que se logra? Con las maquinarias y con estos procesos que idealmente nosotros los hacíamos, o nosotros como humanidad, ¿no es cierto? Cuando se hacía toda esa remoción y todo, era para crear esas condiciones para que se desarrollen las plantas. El problema es que cuando se ve con el tiempo, que todo ese sistema de laboreo tiene después una consecuencia negativa. Y esa consecuencia negativa, una es el piso de arado. O sea, a determinada profundidad se crea una capa totalmente impermeable y dura por una migración de las partículas y que es por paso en las maquinarias. ¿A qué profundidad voy a encontrar ese piso de arado? A la altura donde se levanta, a donde se hace el arado, a los 15 centímetros. Si yo repito el arado a la misma altura, se forma el piso de arado, ¿no? Lo que es la capa arable, ¿no? Entre los 15, 20 centímetros, 30 centímetros, yo puedo encontrar ese piso de arado, y como dice un técnico de la cooperativa, terminamos, sobre todo en el Valle del Lerma, donde se hace tanto tabaco y se hace tanta... No sé si hay algún alumno que es tabacalero. Siempre hay algunito, no hay en esta clase.
pero suelen hacer muchas pasadas. Entonces, un técnico de la cooperativa dice que termina siendo el Valle del Lerma una gran maceta, porque pues, nosotros a determinada profundidad, que no es muy profundo, después de esa capa arable, tenemos ese piso de arado que tiene esas características de una gran dureza y una muy baja permeabilidad, o sea que permite infiltrar muy poco el agua. El paso de las maquinarias, donde pasan las maquinarias también las huellas se compactan, y cuando nosotros perdemos toda esa estructura, dejamos el suelo desnudo, también por una acción que tenga la lluvia, podemos producir un encostramiento superficial, o sea que podemos tener esos impedimentos en profundidad o también superficialmente. Entonces, por eso, por un lado, vamos a tener problemas para el desarrollo radicular y también vamos a tener problemas para emergencia de las plántulas. ¿Con qué podemos cuantificar estos procesos de campactación? Con estos indicadores, con densidad aparente, con medida de la porosidad, con medidas de la permeabilidad, con la tasa de difusión de oxígeno también, y con resistencia a la penetración. ¿Con qué mido yo la densidad? ¿Qué tengo que hacer para medir la densidad en el suelo? Saco una muestra de suelo y la tengo que pesar. También creo que también después se la pesaba cuando se sacaba todo, cuando por ejemplo se la calentaba para sacar toda la parte del acuoso, la parte líquida. ¿Y con qué saco la muestra? Hay varios métodos. Había uno que era el método del cilindro y el otro que era el método de la bolsa, pues, ¿eh? Sí. Sí. Y una vez que obtenemos eso, se limpia y después se llevaba, en el caso del método del cilindro, se llevaba una bomba a un horno para hacer que se evapore el agua, ¿eh? ¿Y qué característica tiene que tener ese cilindro? Tenía que tener unas medidas, pero no me las acuerdo, profe. No, por supuesto, si acabamos de empezar la clase diciendo que no nos tenemos que acordar esas cosas de memoria. Tiene que equivaler a un metro cúbico. Volumen conocido. No, un metro cúbico. ¿Quién dijo el metro cúbico? Yo, sí, es mucho. Sí, claro, ¿te imaginas? Un metro por un metro por un metro. Sí, es un montón. Un metro por un metro por un metro, ¿te imaginas? Es un cubo. Una grúa para llevar un metro cúbico de suelo. Sí, no lo quiero decir, cómo lo van a correr los productores, lo voy a decir. Por ahora no voy a querer suceder. El cilindro debe tener un volumen conocido. Exactamente. Nosotros no importa el cilindro, si es un cilindro de estos comerciales, que tienen la característica que tienen este bisel, ¿no es cierto?, que permite, que tiene un filo, entonces que permite con golpes o con la manija esa que tienen, que permite introducir en el suelo. ¿Qué características tiene? Que yo voy a conocer un volumen, el volumen de suelo que extraiga y que va a estar relacionado con esa masa que estoy extrayendo. No tengo que conocer los dos, si no, no sirve. Este indicador de densidad es riquísimo. Realmente si lo tienen en el campo, tienen la oportunidad de usarlo y hacer las mediciones, utilícenlo, porque nos da mucha información. Y siempre acuérdense que no solamente tengo que medir en la parte superficial. Nosotros estamos hablando que a determinada profundidad podemos tener impedimento, entonces la densidad, no solo la estudiemos los primeros centímetros, sino veamos entre 0 y 10 centímetros, entre 10 y 20, entre 20 y 30, y las variaciones que van a poder observar de densidad en los suelos son muy interesantes, les da muchísima información. Esa información se va a ver reflejada fundamentalmente, a nosotros nos puede servir para ver qué pasa con el agua, con la capacidad de almacenaje del agua, que está relacionada con la porosidad. Entonces, esto también sacado de Casanova, este grafiquito, fíjense que dice contenido de agua y densidad aparente. Y tenemos representado
poros llenos de aire, porosidad total, resistencia del suelo, punto de marchitez permanente, capacidad de campo. Entonces, si nosotros vemos de baja densidad aparente, lo que sería el agua útil, el agua aprovechable por las plantas, lo que está entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente, sería toda esta sección. A medida que avanza la densidad, si se hace más denso el suelo, se va compactando. Fíjense cómo estos valores de capacidad de campo van a ir bajando, y el punto de marchitez permanente, o sea, el punto por el cual la planta va a tener que hacer más fuerza para poder aprovechar, va ascendiendo. Fíjense que entonces aumenta la densidad y disminuye el agua disponible para las plantas. Disminuye, obviamente, esa porosidad con los poros con aire, disminuye la porosidad total del suelo. Entonces, con este grafiquito, para que preguntaba de la fórmula, si más o menos se acuerdan 2 o 3 líneas de este grafiquito, cómo varían, les dice mucho más que acordarse una fórmula. Profe, Entonces, sí, en cuanto al gráfico anterior, la curva de la resistencia al suelo, yo entiendo que la parte que está rayada es el agua útil sí. para las plantas. ¿Y por qué No, el agua útil, no, el agua útil tiene que llegar hasta acá. Ah, bien. Ah, No, porque esa. capacidad de campo está acá. No, capacidad de campo es esta de acá, fíjense. No. Claro, yo no entendía por qué la No. resistencia del suelo cortaba esta No. parte que se encontraba. Bien. No. Entonces, parte de la explicación de ese gráfico está acá, o sea, la porosidad total disminuye, lo mismo que ya hemos dicho, ¿no? Los poros de agua, la resistencia aumenta. Es un elemento muy útil. Y esta tablita también es orientadora según la textura, y esto es sacado del Servicio de Conservación y Manual de Buenas Prácticas. También orienta con respecto a el diagnóstico, ¿no? Las densidades de los suelos según la textura, y si esa densidad cambió, fíjense que los valores nos indican según cuánto subió, si el suelo está más denso o si el suelo se ha compactado, ¿no? Esta es una tablita también orientadora que nos puede ser de mucha utilidad si estamos mirando este indicador del suelo. Entonces, por un lado teníamos esa compactación, por otro lado tenemos esa formación por el uso de las maquinarias, que hemos dicho que o nos impide el crecimiento de las raíces o impide la emergencia de las plantas. Originadas por una acción antrópica, tenemos las costras o los pisos de arado o pisos de la maquinaria, que tiene que ver con ese exceso de esa maquinaria por los arados, por las rastras, porque se pasa y se vuelve a pasar. Por ejemplo, de Regia Vertedera, que uno cree que ya no se usa, si busca en internet todavía se vende. Esto invierte totalmente el plan de tierra, entonces además de esa acción que tenemos con respecto al suelo de romper la estructura, esta es la peor, digamos, de Regia Vertedera, porque lo invierte, lo oxida la materia orgánica, lo expone el sol, se evapora, se evapora el agua, se pulveriza el suelo totalmente y se pierde toda esa estructura propia que nos permite ese equilibrio con el agua para tanto entradas, salidas o acumulación dentro del perfil. Entonces tenemos en el suelo se va a formar esa capa impermeable, donde fíjense que las raíces van a tener serios impedimentos para poder atravesarlo, y eso se va a ver traducido tanto acumulación de agua en la parte superior, a donde está el piso de arado, como ese ingreso de las raíces en esta zona. Si las raíces no encuentran una grieta acá, la distribución, como vamos a ver después en su arquitectura radicular, que hace la raíz va a llegar hasta acá y se va a distribuir de manera horizontal. Entonces eso también es una forma de diagnóstico que pueden
tener ustedes si están en el campo y arrancan una planta, si las raíces tienen esa distribución horizontal, están en presencia de alguna capa que esté impidiendo ese crecimiento de las raíces. Y obviamente la acumulación de agua se va a dar en esa parte superficial, como pretende mostrar esta imagen, donde tengo el piso de arado, entonces solamente voy a tener esta acumulación de agua en esta parte superficial, y en la otra se va a ver dificultad. Profe, ¿y eso lo corrige con un cincel? No, no, el piso, no, con subsolado. Ah, Que además es oneroso, ¿no es cierto? claro, no, muy laborioso. Sí, es oneroso eso. Entonces también lo que tenemos es este encostramiento, que después lo vamos a ver mejor cuando veamos este encostramiento superficial, cuando lo veamos en erosión hídrica, pero que tiene que ver con eso. El suelo queda descubierto, se produce la salpicadura de la gota de lluvia, se produce una dispersión de las partículas del suelo y se comienzan a tapar los poros y se produce un escurrimiento superficial y ese taponamiento y esa costra. El resultado de eso, ¿cuál es? Problemas para emergencia de las plantas. Que no se daría si nosotros mantuviéramos un suelo cubierto y si no hiciéramos todas esas labores que nos dejen el suelo sin vegetación en superficie. Por eso los suelos se van a ver muy afectados por ese sistema convencional de muchas labores, donde se elimina la cubierta vegetal y se remueve mucho el suelo, respecto de esa práctica que es la siembra directa, donde se deja la cubierta vegetal y se hacen todas las tareas sobre la cubierta del cultivo anterior, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener como factores que predispongan ese encostramiento? Eso, las lluvias, el tipo de suelo. Acuérdense que todos los suelos que no tengan, las partículas que no tengan cargas, van a estar más susceptibles a ser removidas, saltadas, liberadas, puestas en suspensión, o puestas en suspensión en agua como en aire, porque no tenga nada no tiene esa carga que le permita esa adhesión entre las partículas. Entonces todo lo que sea arenas muy finas o muy finas, que tienen el mismo comportamiento como los limos, es muy favorecido a lo que nosotros solemos llamar el planchado del suelo, ¿no? Entonces, y también si ese escaso rastrojo no dejo restos del cultivo anterior en superficie, sobre pastoreo también, que tiene que ver con un pisoteo, y además dejo poca cubierta vegetal en superficie, hago toda esa labranza convencional. Si además tengo poca materia orgánica, tengo sodio en el suelo, el sodio que también nos produce esa dispersión coloidal, todo eso favorece a que los suelos hagan esos encostramientos. Y por último, bueno, también perdón, no es por último. Entonces, nosotros tenemos esa compactación y esos encostramientos. Teníamos medidas de densidad aparente y podemos medir entonces también la resistencia a la penetración, que es utilizada para ver la dureza del suelo. Esa dureza en que se va a ver reflejado en unidades de presión, y nos va a representar entonces esa dificultad que va a tener la raíz para estar en ese medio que necesita, o que está compactado, o que se está adensando, o si tenemos esa capa impermeable, ¿no? Entonces, esa resistencia a la penetración, medidas en unidades de presión, siempre, acuérdense, siempre va a estar relacionada con el contenido de humedad. No es lo mismo medir la resistencia a la penetración en un suelo seco que en un suelo que tenga determinado porcentaje de humedad. Si ustedes fueran ahora a hacer algún ensayo de esta resistencia a la penetración, les va a costar mucho. En cambio, cuando comienzan las lluvias, esos estudios sí son mucho más factibles de hacer, y cuando se quieren comparar los suelos
siempre se tiene que hacer ese ajuste por humedad, ¿no? Entonces, con los aparatitos que se utilizan para esto son los que se denominan penetrómetros. Así se denomina de impacto, porque tiene una carrera que es el largo del penetrómetro, ¿no? En donde se sostiene una pesa, y hasta donde llega la pesa ahí tiene un anillo que impide que siga bajando la pesa. Las puntas siempre tienen una forma de cono, y eso va a tener, cuando nosotros si calculamos la resistencia a la penetración, va a estar en relación a esa área del cono y esa forma que tenga el cono para introducirse. Y están estos analógicos, ¿no? Donde va marcando directamente. Este va a medir la cantidad de golpes, después se va a traducir en unidades de presión, cuántos golpes necesito para que se vaya introduciendo en el suelo, y este tiene directamente un reloj donde me da la medida en pascal, ¿no? En suelos más bien arenosos funciona bien, pero en los otros, en la cátedra hay uno, si alguna vez alguno quiere ir cuando volvamos a la presencialidad, quiere conocer y de este hay uno parecido, con una carrera mucho más larga que se hizo para que los alumnos, cuando hacían todavía seminario de agronomía, han hecho trabajo, y algunos de recursos también. Entonces fíjense que lo que se hace es, como está puesto acá, se lo lleva hasta arriba, se lleva la pesa hasta arriba y se la suelta, y llega entonces hasta ese tope. Y se va introduciendo en el suelo, y lo que se hace es contar la cantidad de golpes que se dan por cada medida que se va introduciendo. Esas rayitas que tienen, si logran ver, esas rayitas que tienen el penetrómetro en su carrera, después del tope, son marcas que se hacen cada 5 o 10 centímetros, entonces se va contando, un operario va haciendo las tiradas de la pesa, y el otro va contando la cantidad de golpes por cada porción que se va introduciendo en el suelo. Y después eso se hace un cálculo se traduce a megapascales, y se puede entonces hacer gráficos como este que tenemos acá, y eso se hizo en el INTA, donde hay unas macro parcelas, donde hay se comparan labranza convencional, mínima con disco, labranza mínima vertical y siembra directa. Entonces se comparan los 3 sistemas bajos para hacer distintos cultivos. Se han hecho muchos estudios en esas parcelas, ¿no? Obra y perseverancia de lo que era de la persona del doctor Arseno, que es el que mantuvo mucho tiempo estas parcelas, y bueno, no todo el personal de INTA siempre lo quería mantener, siempre las quería borrar, pero son muy interesantes para hacer. Se han hecho trabajos de tesis, tesinas, doctorados, de todo en estas parcelas. Entonces, ¿qué se hace? Se miden los golpes, se traducen a megapascales, y entonces resultan gráficos de este tipo, ¿no? Entonces, hay un aumento de esa resistencia, en este caso, a medida que aumenta la profundidad, fíjense, entre los 10 y los un poco más de 15 centímetros, está esta pancita que hace acá. Para esto sería la labranza convencional, la mínima con disco. Fíjense cómo hace esta trayectoria, y después vuelven a tener menos resistencia. Cuando encontramos esto, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué tenemos acá? Tenemos una capa impermeable que puede dificultar el ingreso de las raíces. Que se Puede llama ser ¿qué? una capa de arado, puede ser. Un piso de arado. Un piso de Es arado. típico de la formación del piso de arado, esta distribución así de las curvas de resistencia a la penetración, ¿sí? Porque tengo en superficie, voy a tener, porque estoy haciendo siempre alguna travesura con la labranza, entonces voy a tener baja resistencia inicialmente, y después voy a tener esa alta resistencia a esta profundidad que tiene que ver con el piso de arado. Y estas Profe, más, ¿sí? naturalmente podríamos encontrar esto en un gráfico por alguna capa o algún horizonte que naturalmente sea más, o no Sí. es tan marcada. O sea, no sé. Alguno que por naturaleza sea, que puede tener un beque
Alguno horizonte B, ¿no es cierto? BT, por ejemplo. Uno puede tener en algún lugar, por alguna génesis en particular, podemos tener eso, ¿no? Ujú. Esto estamos hablando de cuestiones antrópicas. Bien. ¿Mm? Y estas que tienen que ver con la labranza convencional o esa mínima con disco, ¿qué es lo que se hace? Mínima vertical, ¿qué se hace? La siembra directa también tiene esos procesos de compactación, no tan marcados como una labranza convencional, pero se evidencian algunos procesos de compactación, ¿no? O de aumento de la densidad. A lo mejor no llegan a compactación, pero sí aumenta un poquito la densidad del suelo. Entonces, ¿qué es lo que pretende eso? Es como un subsolador, lo que se llama un paratil, se pasa a determinada profundidad, rompe esa mayor densidad, produce esos movimientos verticales, no invierte el pan de tierra, se hace en profundidad y da estos resultados de una cuestión mucho más homogénea con respecto a todo el perfil. Pero de todas maneras, aunque la siembra directa tenga alguna desventaja como esa, y después vamos a ver otra, que es el uso de agroquímicos, desde el punto de vista del suelo, siempre va a tener condiciones mucho más favorables que la labranza convencional, ¿no? Bueno, y siempre tenemos estas tablitas orientadoras, ¿no? Para que nos indican los valores que estamos sacando, nos orientan sobre, en este caso, es sobre la apreciación de la compactación del suelo. Fíjense que va desde muy suelto a muy compactado, entonces esos valores de resistencia a la penetración van de 0,14 a más de 29 megapascales, y qué efecto van a tener sobre las raíces, si se pueden desarrollar o no las raíces bajo esas condiciones. Otra medida de esa condición física en el suelo es la infiltración, ¿no? ¿Qué facilidad va a tener el agua de ingresar al suelo, de permanecer, de acumularse, con qué velocidad? Entonces, y va a estar relacionada con esa porosidad del suelo, con la estructura del suelo. ¿Qué es lo que se mide de la infiltración? Una tasa de infiltración, ¿no? Ahí sí, esa tasa, ese parámetro que nos va a indicar, por ejemplo, esa infiltración nos va a permitir mirar esto. Con el tiempo, la tasa o esa cantidad de agua que puede ingresar al suelo es mucho mayor en un suelo que no tiene costras, en un suelo que está bien estructurado, respecto de uno que, por ejemplo, tiene costras que le impiden el ingreso del agua al suelo, o no tienen una buena estructura, suelos degradados que tampoco permiten mucha acumulación. ¿Esto con qué se mide? Nosotros ya lo hemos... no nos detenemos mucho en estas cosas, porque después los de agronomía las ven bastante en detalle en lo que es hidrología, y los de alumnos de recursos también lo vuelven a ver y analizar con manejo de cuencas, ¿no? Entonces nosotros acá hablamos del indicador, pero no hacemos con mucho detalle por ese tema, para no superponernos. Entonces, ¿con qué medimos esas tasas, esas velocidades de infiltración? Con el infiltrómetro de doble anillo, que se acuerdan que cuando hacíamos los ensayos de láminas para recuperación del suelo, utilizábamos uno que no tenía esta parte superficial, pero ay, perdón. Ay, Dios, me equivoqué. Quería mostrarles en detalle me fui para otro lado. No veo, esta lumpita no la veía. Este también tiene un sistema de doble anillo, con el anillo externo que nos va a permitir ese buffer, y para poder medir solamente en la parte vertical, la parte del anillo interno. En este caso se registra la variación de la altura del agua con un flotante. Entonces se va registrando las láminas que ingresan versus el tiempo, y se saca esa velocidad de infiltración. E insisto, eso lo van a ver con mucho detalle en hidrología y con
con detalle en manejo de cuencas. Sí, otro parámetro que podemos medir es la conductividad hidráulica, que es lo que vamos a tratar es de simular ese medio poroso. Entonces una forma de hacerlo y que nos permita dar esa característica del suelo. Después ya lo vimos en el tema del pasado, que son medios en unidades de velocidad, que podemos expresarlo en centímetro por hora o metro por día, y que son valores que no son tan abrumadores, digamos, con respecto a la velocidad que puedan tomar, pero que representan ese medio poroso, cómo se mueve el agua. Una de las formas de hacerlo es con estos permeómetros de disco, que tienen acá un sistema que permite en el suelo poroso de continuidad entre esta columna de agua que se ingresa y lo que llega al suelo. Entonces se mide esos cambios entre la cantidad de agua que ingresa en el suelo y las velocidades. De manera más particular se hace también tomando una muestra no disturbada del suelo, y se hace en laboratorio, así como si fuera el cilindro para medir densidad, pero se tiene que sacar toda la muestrita de un cilindro, y esa muestra no disturbada se la satura de agua, y después se le hace correr una columna de agua para medir las velocidades con las que se mueve el agua en ese medio saturado, ¿no? Esta tablita la encuentran en el manual, donde también orienta con respecto a las velocidades. Y acá es un ejemplo de cómo, utilizando la conductividad hidráulica, da una idea de qué pasó con la porosidad total en cultivo de, ¿esto qué era? En lotes de siembra directa. Perdón, porque había uno de forestales, no me acordaba. Entonces, medido con respecto a la porosidad total, se ve cómo disminuye o no, y medido con respecto a la conductividad, digamos, la conductividad hidráulica resulta mucho más sensible para medir o mostrar los cambios que se produjeron en ese lugar, ¿no? Y esto es lo que me refería con esos cambios en la arquitectura de las plantas, ¿no? Fíjense que son estas cuestiones muy, muy horizontales que se producen porque tienen esos impedimentos para crecer, y donde encontraron alguna grieta, las raíces estas pueden seguir creciendo y desarrollándose. Pero típico que tengan una capa impermeable, un impedimento físico para el desarrollo de las plantas, de las raíces, perdón. Bien. Eso hasta hoy. ¿Qué nos va a quedar ver de la parte de fertilidad? Es todo lo que es fertilidad química, y ya todo lo que es disponibilidad de nutrientes y fertilizaciones. Eso va a ser después de la semana del estudiante, que vamos a ver ahí. Esto sería hasta acá, la clase. El que no tiene dudas, el que quiera repasar ahora las dudas del práctico, lo vemos ahora. Y el que no tenga ninguna duda puede seguir con sus otras tareas. Profe, ¿cuál va a ser la duración del parcial? Minutos. Uy, por Dios. Ay, bueno. Ajá. No solamente aquí. Ah, no, pero No, vos, Gastón, son de... Yo no tengo que Gastón, rendir, vos sos pero de digo, por recursos. Dios, digo igual. No, yo no Y tengo. además vos sos recursos, los de recursos van a rendir presencial. Sí, no, yo tengo que rendir el final. Quería saber si iba a haber consulta en la semana o también es feriado. Porque no sé si se van a dar los 5 días, creo que 3 días nomás son feriados de la semana Sí, del 3 días estudiante. nada más. Sí, sí. ¿Va a haber 3 días consulta nada esa más. semana? Sería una semana antes del final. Sí, podemos poner una clase que sería jueves o viernes. ¿Mm? Bueno, yo le envío un mail, profe, y coordino. Eso, sí. Así nos ponemos de acuerdo y hacemos un día de Bien, consulta. El jueves a la siesta o el viernes a la siesta, que son horarios que ya me libero un poquito de allá de la universidad. ¿Mm? bien, profe. ¿Y está definido si va a ser oral o escrito? Es presencial y es escrito.
Bien, profe, muchas gracias. De nada, Gastón.